vamos a comenzar este encuentro. Más que una charla, quiero que sea una ida y vuelta entre ustedes y mi parte. Mi nombre es Alicia Risueño, soy psicóloga y psicopedagoga de la República Argentina, de la Universidad de Buenos Aires. Así que me gustaría, antes de comenzar con esta temática que es adolescentes y redes sociales, y vamos a compartir. Siempre lo visual permite de alguna manera ir acomodando eh, ideas y pensando propuestas que nos puedan compartir a todos los que estamos en esta charla. Justamente es una charla, no es una conferencia, por lo tanto es bueno que si necesitan interrumpir, que lo hagan. No me molesta, todo lo contrario. Creo que los intercambios son buenos para todo tipo de aprendizaje, y en esta problemática que realmente uno eh, piensa que, que es una problemática por ahí actual, pero que viene hace tiempo y a lo lejos, eh, dando sus tumbos y avanzando en el tema de adolescentes y redes sociales. Hace años que se vienen investigando estas temáticas, y creo que es importante por ahí hacer estos intercambios para ver cómo nos vamos a ir manejando eh, en cada, en cada región con sus características. Hay algo que me parece que es importante poder pensar, que el adolescente es una construcción social, es una construcción histórica, es una construcción inclusive resultante de digamos, de todo aquello que va pasando en el contexto, y que va a actuar justamente en función de los roles que se le vayan atribuyendo. Por lo tanto, cuando uno piensa en los adolescentes, los tiene que situar a cada uno en su contexto y con sus características. Por eso ponemos en ese eh, pie decir que vamos a analizar, comprender, intervenir con cada adolescente en su espacio, en su tiempo y en su historia vivencial. Disculpa por la tos, pero saliendo de un resfriado. Así que es importante por ahí pensar que realmente cuando uno piensa en adolescentes y redes sociales, tiene que situarse en esos adolescentes que no siempre son evidentemente los mismos. Em, si uno ve esta, esta pantalla, nos encontramos con adolescentes que están con su tablet, otros con sus móviles, cada uno en la suya, o quizás podríamos decir, bueno, salieron de una institución escolar y están trabajando en alguna tarea. Por eso, cuando hablamos de redes sociales o de Internet, tenemos que pensar que no todo es negativo, que no todo está mal, y que hay posiciones que pueden ser favorables y que pueden ser otras, unos grandes desafíos tanto para los profesionales de la salud mental como también para los padres y familiares, y los docentes. Vamos a incluir todo el contexto. eh, Pablo Freire, que pedagogo brasilero, em, que ha dejado una marca muy importante en los procesos de educación, siempre decía que el texto no alcanza para educar, que necesitamos justamente tener en cuenta los contextos. Y al tener en cuenta los contextos, estamos justamente incorporando a este adolescente en una situación histórica, política, económica,
social, familiar, que cuando los abordemos, cuando tengamos que intervenir con ellos, tengamos en cuenta todos esos factores, que a veces surgen algunos con mayor preponderancia que otros, pero que realmente es necesario considerarlos en su conjunto y en su complejidad. Em, y creo que es importante lo que dice la primera de las frases, em, que son actores que actúan en función de los roles que se le atribuyen. Y en este sentido, creo que es importante ir pensando cuáles son los roles que se le asignan a las redes sociales y qué roles se le asignan negativos a esas redes sociales. Ustedes piensen que YouTube, TikTok, Snapchat, Facebook, por ahí en menor medida en la actualidad para los adolescentes, es uno de las redes sociales que más, inclusive Instagram, lo que era Twitter, son las redes que se utilizan para comunicar tanto los adultos como los adolescentes. Y creo que en ese sentido es importante pensar cómo estos adolescentes son en su mayoría grupos de población especialmente vulnerables y vulnerables para desarrollar conductas de riesgo que están relacionadas con Internet y con las nuevas tecnologías. Pero por otro lado, tendríamos que estar pensando que durante la pandemia, y no hace tanto de la pandemia, hemos utilizado Internet, hemos utilizado las redes sociales, hemos utilizado para mantener a los adolescentes en el sistema educativo en, digamos, presentes con la computadora o con el teléfono. Por lo tanto, creo que los riesgos los podemos ir evaluando de acuerdo a esa vulnerabilidad, que vamos a ver por qué la tienen, pero que por otro lado, los adolescentes utilizan las redes para socializarse y también para mantener determinada necesidad de intimidad. Por otro lado, creo que eh, hay que tener en cuenta que estas nuevas tecnologías, no tan nuevas como decíamos al principio, están relacionadas más que con su uso desmedido. Creo que los problemas de seguridad que generan las redes tienen que ver con un punto que es central. Y creo que en este sentido la presencia del adulto es el punto central para que esta invulnerabilidad y esta vulnerabilidad que tienen los adolescentes pueda ser pueda ser acogida, pueda ser tenida en cuenta y pueda también tener la posibilidad de encaminar cuáles son los caminos más apropiados para el uso de esas tecnologías. Em, Vamos a señalar algunos de los puntos favorables. Generalmente hace años se viene usando, no ahora tanto, pero se viene todavía utilizando el FODA, ¿no? Es decir, cuáles son las fortalezas y las oportunidades que tiene, en este caso, las redes sociales por un lado, Internet por el otro, y cuáles son los desafíos en los que nos encontramos. Ustedes piensen que hay una fácil acceso a la información. Esa es fácil acceso a la información. Por otro lado, nos llena de información. Y cuando la información es mucha, la información pierde la categoría de importante, porque el adolescente no puede, y ahí está la presencia del adulto, no se podría estar pensando que toda la información con la que nos vamos a encontrar es una información adecuada
para lo que se busca. Por otro lado, tenemos que esos adolescentes, a partir de las redes, mejoran su comunicación. La han mejorado, disculpa, la han mejorado durante las etapas de aislamiento y la siguen mejorando porque de alguna forma facilitan los procesos de socialización. Pero por otro lado, esos procesos de socialización son procesos que realmente uno tiene que pensar si son procesos reales o son procesos no tan reales. Hace unos días leía cómo en Facebook alguien que ponía, no tengo tantos amigos como dice que tengo en Facebook. Y en realidad al adolescente le pasa exactamente lo mismo. ¿Cuántos amigos reales en este proceso de socialización vía pantalla son reales y son los adecuados para ese adolescente? Por otro lado, ustedes saben que con TikTok, con Instagram, con los videojuegos, Internet permite entretenimiento, permite ocio. Y acá la pregunta es cuánto de ocio y cuánto de entretenimiento que puede estar en decremento del tiempo dedicado al crecimiento real, a la sistematización de los aprendizajes, a la posibilidad de ir viendo cómo esa información es válida para los nuevos aprendizajes, para las nuevas formas de aprendizaje. No podemos desconocer que las tecnologías de información y de la comunicación, que llamamos comúnmente TICs, son de suma importancia para las nuevas formas de aprendizaje. De hecho, estamos en el día de hoy comunicadas a partir de en estas charlas, a partir de Internet, a partir de Zoom, y nadie está discutiendo la validez que tiene poder intercambiar en este mundo globalizado experiencias. Pero por otro lado, creo que es importante que esta información que nos facilita Internet pueda ser seleccionada adecuadamente y quizás el adolescente no esté aún en condiciones, y vamos a ver por qué, esté aún en condiciones de seleccionar adecuadamente esa información. Por supuesto que en estas idas y vueltas con las tablets, los móviles, las computadoras, en algunos casos, y esto creo que excede al adolescente, son también parte los jóvenes, y no quiero pensar que también los adultos, un like es muy importante. Ustedes saben que para un adolescente juntar like es importante porque tiene que ver con la confirmación de esa socialización que está buscando, tiene que ver con esa comunicación que está buscando. Pero por otro lado, hay que ver qué pasa cuando ese like es un unlike, cuando no estoy aprobado por esta comunidad en línea, cuando no estoy aprobado por lo que estoy diciendo, cuando esta no aprobación empieza a aparecer con determinados tintes de abuso y de acoso. Y acá creo que es importante poder pensar entonces en cuáles son las cuestiones que evidentemente no son las adecuadas en el uso de Internet y cómo vamos a tener que intervenir y por qué tenemos que intervenir. Vamos una por una, que creo que me parece importante ir analizándola. Si alguien quiere hacer algún aporte, alguna consulta, a disposición. Decíamos recién, el exceso de información disponible es una de las formas negativas de acercarnos a las redes sociales. Esa información disponible
puede llevarnos, como decíamos, a no poder discriminar qué es lo adecuado, qué es lo inadecuado, qué es aquello que necesito realmente, incluso para el marco educativo. Pero por otro lado, sabemos que viene en aumento, viene en aumento la cantidad de horas que los adolescentes pasan frente a un móvil o pasan frente a una tablet o a la computadora. Y esto hace que comience procesos lentos, pero que están presentes de aislamiento y de poco interés de relacionarse con alguien que está en vivo y en directo. Em, es lo que llamamos la apatía social, ese aislamiento social que evidentemente hace que nos vayamos retirando y en ese retiro hay un retiro también libidinal, hay un retiro de la libido puesta en la relación con el otro, hay una libido retirada del mundo social. Y en ese caso, creo que es importante que padres, docentes, terapeutas estén atentos. Esas son dificultades que nos llevan a, a no poder desarrollar habilidades sociales y a una capacidad de empatía con el otro que solamente está relacionada con esos likes que recibo o con esos no likes que estoy recibiendo y que hace que me vaya retirando esa libido de la relación social, de la relación con el otro, de la empatía con el otro. Hay una claramente esta apatía social y estas dificultades en el desarrollo de habilidades sociales y emocionales, no solamente sociales, hace que interfieran en actividades de sociabilidad, de ocio, que decíamos que podían estar favoreciendo tanto el ocio como el entretenimiento, pero esta excesiva permanencia que a veces supera más de las 4 y 5 horas diarias, hace que interfiera en todo aquello que es beneficioso para el desarrollo adolescente. Em, por supuesto que hay patologías que se van sumando a esta apatía social que tienen que ver algunas con lo físico y algunas con la salud mental. Evidentemente, sentarse 6, 7, 8 horas frente a la computadora, lo único que está generando es en realidad sedentarismo, sobrepeso, exceso de comidas o de alimentos que tienen yo diría un aumento del azúcar, de la glucosa, de las bebidas que no son las más apropiadas justamente para el desarrollo, no solamente físico, sino y fundamentalmente del sistema nervioso central. A su vez, se ha observado en algunas investigaciones cómo aparecen las dificultades de conciliar el sueño. Hay estudios realizados en los cuales los adolescentes pasan la noche frente a la computadora o frente al teléfono, al celular, em, en juegos, en videojuegos o en Instagram o en YouTube, buscando información o subiendo información. El otro día en una reunión de niños de 8 o 9 años, una de ellas preguntaba si la eh, máquina fotográfica que tenía uno de los integrantes del encuentro, dónde la había adquirido, dónde la había comprado, porque le gustaba, piensen que estábamos hablando de alguien de 8 años,
Le gustaba porque iba a mejorar sus fotos en Instagram. Estamos hablando de 8 años. Quiere decir que esta adolescencia, de la cual generalmente la OMS la plantea entre los 12 y 20 años, está disminuyendo en edad. Y acá es donde realmente debemos estar preocupándonos acerca de este descenso de los niños en el uso de los móviles sin control parental. Acá nos llamaba a todos los adultos que estábamos presentes en cómo alguien pequeño de 8 años estaba pensando en cómo podía estar produciendo información para transmitir a sus amigos y amigas por Instagram, donde evidentemente digamos, distrayendo eh, su atención hacia motivaciones que no son las apropiadas para el desarrollo del sistema nervioso y para el desarrollo de la personalidad a esa edad. Creo que esto paulatinamente nos va llevando a la adicción a las nuevas tecnologías. Y esta adicción a las nuevas tecnologías es: no puedo dejar de tener un teléfono, un móvil a mano para comunicarme, para ver qué está pasando en el mundo, pero sin estar en el mundo, para poder estar eh, concretando em, relaciones sociales ficticias, falsas e incluso peligrosas. Estas adicciones a las nuevas tecnologías, ustedes saben que están cubiertas y no tan cubiertas, están encubiertas como ciberbullying, como grooming, como sexting, y en este acoso que pasa del face to face al face to face cámara sujeto, hace que los mecanismos de defensa que posee ese adolescente para poder discernir si aquello que están ofreciéndole es lo adecuado o no, empieza a disminuir su capacidad de discernimiento. Y acá creo que es importante justamente esa presencia parental, o como solemos decir en la actualidad, aquellos cuidadores, no solamente las funciones parentales, sino también las funciones de los cuidadores, estén presentes y atentos. Em, Algunos de los procesos en los cuales los adolescentes van perdiendo algunos de los procesos psicológicos necesarios para mantenerse en una relación social presencial, em, es inclusive dentro de los procesos necesarios, los procesos psicológicos necesarios para los procesos de aprendizaje, es la atención, es la memoria, es la motivación. Creo que en este sentido hay que tener en cuenta para los terapeutas poder estar atento, valga la redundancia, justamente a estos procesos atencionales. ¿Cuánto tiempo la motivación de estar frente a la pantalla hace que atienda solamente aquello que evidentemente genera en mí determinado tipo de estimulación, de eh, voy a ser muy precisa con esto, de dopamina con neuronas que favorecen neuronas de recompensa y neurotransmisiones de recompensa para continuar frente al móvil, frente a la pantalla y no poder desprenderme de esa pantalla. El, mm, Creo que la pregunta que nos viene hacia de forma inmediata es: ¿por qué los adolescentes se exponen a estos riesgos? ¿Cuáles son las características que tienen los adolescentes para exponerse a estos riesgos? Y creo que así como podríamos pensar que
foto que tiene la diapositiva esté relacionada con la búsqueda de información, porque hay una escuela cerca y están realizando una tarea entre turno, o porque están cada uno en su mundo y en un mundo donde el otro no interesa, el otro no importa. Acá creo que estas conductas de riesgo tienen derivaciones varias. Em, el no poder desprenderse del contacto con la pantalla, pero también aquellas que nosotros recién mencionábamos, como el ciberbullying, el grooming o el sexting, pueden estar generando conductas patológicas, tanto como no solamente la adicción a Internet o a las redes, sino la adición a sustancias que pueden ser tanto como el alcohol o pueden ser a drogas, y en algunas cuestiones aquellas que provocan alteraciones de la propia vida. Hay un incremento, y esto lo sabemos como mundo globalizado, hay un incremento del suicidio adolescente y en muchos casos hay una relación casi directa con, con las redes sociales. Y por otro lado, conductas de riesgo donde ponen justamente esa, esa adrenalina en juego, esa adrenalina que genera recompensa, pero al mismo tiempo que no permite justamente poder inhibir estas conductas de riesgo y generar todas aquellas alteraciones que nos llevan al detrimento del desarrollo del sistema nervioso central y de de toda la personalidad de estos adolescentes. Me parece importante por ahí definir conductas de riesgo, porque cuando uno piensa en una conducta de riesgo, piensa en causa-efecto en forma inmediata. Y cuando en realidad toda conducta o situación específica que sea real o potencialmente que conduzca a un deterioro posterior, tanto a la salud física, em, psicológica, como a la salud social, por sus intercambios fallidos con lo social, generalmente a veces no están presentes en el aquí y ahora. Son conductas que suelen ver los resultados negativos muy a distancia. Em, Quizás una falta de percepción y de autopercepción de riesgo sea uno de los motivos por los cuales estos adolescentes no puedan percibirse en situación de riesgo, teniendo en cuenta también que no solamente hay conductas de riesgo por parte del adolescente o de los adolescentes, sino también que estamos frente, cuando estábamos hablando de grooming, cuando estamos hablando de ciberbullying, sexting, estamos hablando de una sociedad que los pone en riesgo y que por su vulnerabilidad, em, estos medios de comunicación son el medio adecuado para ponerlos en situación de riesgo. No quiero que quede la idea que la conducta de riesgo es solamente del adolescente. Creo que tenemos que pensar que en una sociedad que está riesgosa, pone al adolescente en riesgo. Y creo que esto nos da la posibilidad de trabajar en prevención y en promoción de salud. Por otro lado, y acabamos a por qué los adolescentes son un factor de riesgo importante, sobre todo para aquellos que están trabajando en pos del deterioro del adolescente. Y acá creo que es importante
pensar en cómo es justamente el cerebro del adolescente. El cerebro del adolescente no es un cerebro ni que sea, cuando hablo de cerebro hablo del sistema nervioso central. No es un cerebro o un sistema nervioso central que esté en camino a. Generalmente uno pensaba años atrás, décadas atrás, de que no era un niño ni era un adulto. En realidad, tendríamos que estar pensando que los adolescentes no tienen un cerebro defectuoso, que es un cerebro a medio formar de un adulto. Gide lo decía muy claro. Justamente la evolución lo ha forjado para que opere de forma distinta. Esto creo que es central. Los adolescentes operan de forma distinta a la de un niño y a la de un adulto. Como operan de forma distinta, como sus intereses, como su atención, como su motivación, como su libido relacionada con el mundo opera de forma diferente, tenemos que tener en cuenta justamente esa forma de operar. No los podemos tratar ni como un niño que va creciendo, ni como un adulto que aún no se ha formado. Tenemos que tener en cuenta que el cerebro adolescente es más vulnerable a las experiencias externas debido a su inestabilidad, debido a que esa inestabilidad no es solamente emocional, sino que también depende de la inestabilidad que tienen los circuitos neuronales, que están en permanente cambio. Y por lo tanto debe afrontar cambios que van a depender que esos circuitos puedan consolidarse. Y este aquí que cuando uno piensa en qué momento un adolescente consolida sus circuitos para poder evaluar adecuadamente, para poder anticipar las conductas de riesgo o las situaciones de riesgo en las que se encuentra, estamos allá por los 25 años, motivo por el cual esos circuitos que terminan de consolidarse para que una visión biopsicosocial esté ayornada para comenzar la vida adulta, no le podemos pedir entonces que entre los 12 y los 18 puedan tener la capacidad para poder discriminar si realmente esto que encuentran en la red social, esto que encuentran en Internet, es lo adecuado, tanto la información como aquello que ellos mismos producen. Esto nos hace pensar y me parece que es bueno mostrarles cómo es el desarrollo desde los 5 años hasta los 20 del desarrollo de un sistema nervioso central de un adolescente. Fíjense cómo recién la mielinización, las conexiones y los circuitos cerebrales están eh, adecuados para empezar a poder planificar, monitorear sus propias conductas recién a los 20, entre los 20 y los 25. Por lo tanto, fíjense cómo requieren, cuanto más chicos, más presencia de las funciones de los cuidadores, más presencias de las funciones parentales. Esto es simplemente a forma informativa para que puedan observar que no estamos hablando de un niño que va transformándose en adulto, sino de un adolescente que tiene una particular forma de ser porque su cuerpo, su biología es una biología totalmente propia, singular eh, y la adecuada para transitar en esas etapas. Pero bueno, no digamos que todo es negativo, que necesitamos la presencia de un adulto. Y aquí puse algunas figuras de niños
porque llegar al adolescente y tratar de poner límites, llegar al adolescente y tratar de generar empatía, llegar al adolescente y la relación de los padres con ellos y de los docentes y de los terapeutas y tratar de forjar nuevas relaciones y relaciones más adecuadas, yo diría que es tarde, pero nunca es tarde cuando podemos empezar a hacer algo. Por eso digo, no todo es negativo. Y acá la presencia de la familia, de la escuela y de, si es necesario, de los terapeutas, no como desde lo clínico, sino como promoción de salud, como prevención de estas situaciones riesgosas, es importante. Piensen que estos niños que probablemente se nieguen a ver que una tablet, como les contaba recién, alguien de 8 años que dice, ah, qué bueno tener una mejor cámara para subir una mejor foto en Instagram, no es lo adecuado si no hay control parental. Y que esto hace que los adolescentes que se van formando en el tiempo no sean adolescentes anónimos, no sean adolescentes que realmente se escondan detrás de una pantalla, sino que sean adolescentes que puedan convivir y confrontar y consolidar su vida social con otros en presencia. Por eso, una de las actividades fundamentales para armar redes sociales, eh, creo que es importante el diálogo. Em, Cuando uno habla de los circuitos neuronales y esas redes sociales que forman una urdiembre afectiva importante desde los primeros años de vida, em, y uno dice, bueno, esta urdiembre, esta red eh, que es tan importante y tan necesaria en estos primeros años de vida, son las que van a consolidar estas redes posteriores en la etapa adolescente. Dialogar es importante. Ahora, tratemos de pensar que el diálogo tiene que darse desde los primeros años de vida. No es eh, no estoy diciendo que si aparece un adolescente con la necesidad de dialogar, un adolescente que requiera la atención del otro y que requiera poder sentarse a conversar, no lo hagamos, pero lo favorable es que el diálogo sea desde los primeros años de vida para ir mostrándole paulatinamente los pros y los contras de las redes. Hay una frase, hay una frase que suelo utilizar mucho, que digo, los hijos no imitan, los hijos imitan, no obedecen. ¿Por qué digo no obedecen? Porque acá aparece la presencia del adulto frente al móvil, la presencia del adulto frente a la pantalla. Si tengo papás que Eh, y esto aparece muchísimo también en las redes, como el estar atento, el adulto atento al móvil hace que el niño pueda correr riesgos. Por lo tanto, no podremos estar diciendo que estos hijos van a obedecer porque le digan no uses el móvil o coartamos la posibilidad del uso del móvil a determinadas horas, si realmente los cuidadores se encuentran con un móvil en la mano. Es como decir, para hacer una homologación de otros tipos de conductas de riesgo en las cuales pueden caer los adolescentes, no puedo decir no fumes si estoy con un cigarrillo en la mano, no puedo decir no bebas si estoy con un vaso de vino en la mano. Por lo tanto, la observación que realiza el adolescente y los niños desde temprana edad de esas conductas que después no queremos que ellos
tengan, tenemos que pensar que justamente estos hijos van a imitar nuestras conductas, porque hay procesos de empatía en esa imitación y hay procesos de identificación que parten de esa imitación. Por lo tanto, no, no intentemos poner reglas y no intentemos establecer normas si estamos nosotros como adultos teniendo las conductas no adecuadas. Em, Necesitamos alentarlos a tener el contacto presencial con los amigos. Tenemos que tener claro que evidentemente la posibilidad que tengan estos adolescentes del uso adecuado de las redes sociales, porque existen, no las podemos desconocer, más aún, a veces le pedimos que las utilicen para la escuela, debemos tener claro que estas redes sociales, esta urdiembre afectiva con la familia y con el resto de sus pares, va a permitir justamente establecer en ellos algo que para nosotros es muy importante, que es el desarrollo de la función ejecutiva. Veníamos diciendo, necesitamos lograr que estos niños y adolescentes puedan planificar sus acciones, anticipar los riesgos, inhibir las respuestas inadecuadas, desarrollar estrategias, juicios y razonamientos y transformarlos en decisiones, planes y acciones que vayan que vayan adecuadamente en relación con su inserción en el medio social, en una realidad espacio-temporal compartida que no se da exclusivamente por la pantalla, sino que requiere que realicen actividades deportivas, que realicen actividades sociales y que vayamos teniendo en cuenta que esta capacidad que tienen los adolescentes y que se desarrolla esta función ejecutiva allá por los 20, se va dando paulatinamente. Por lo tanto, durante este proceso entre los 13 y los 20, la función ejecutiva debe ser, eh, vamos a decir, ejecutada por el adulto, por los adultos que lo rodean, con la posibilidad de ir marcando en forma adecuada, no prohibiendo, como decía el flyer de la charla, prohibir no es la solución, sino ir acompañando en la elección del videojuego, en la elección de aquello que ven en TikTok, de aquello que ven en YouTube, en aquello que les permita poder tener el día de mañana la, la respuesta y la acción adecuada que esté valorada por sí mismo, pero también que pueda ser valorada por su conjunto. Vuelvo a señalarles, los hijos imitan, no obedecen. Por lo tanto, una incursión en, en este control de las redes sociales puede ser la forma de ir acompañándolos en estas buenas elecciones o en elecciones que vayan de acuerdo a esas necesidades del aquí y ahora. Y tengan en cuenta que los adolescentes eh, son únicos, son irrepetibles. No podemos hablar de la adolescencia y establecer reglas para toda la adolescencia, porque la adolescencia no existe. Existen adolescentes.
teniendo en cuenta justamente que es una construcción social y que el adolescente que hace 10 años transitaba por el mundo no es el adolescente de hoy. Los adolescentes de hoy, porque son niños que han nacido con un móvil en la mano, donde han tenido un acceso inmediato a las redes sociales, por lo tanto, son actores de las redes sociales. Lo único que tenemos que trabajar con ellos es cuál es el momento adecuado del uso de la red, cuál es el momento adecuado para decir hasta acá llegamos, cuál es la regla. Y las reglas tienen una característica particular que va no solamente para las redes sociales, sino para todos los adolescentes, y así lo trabajamos cuando eh, indagamos en los adolescentes y cuando indagamos y ahondamos en otros puntos típicos de la adolescencia, que no se puede decir ni, es sí o es no. Generalmente cuando se pone una regla, una norma, inclusive hasta un castigo, que así lo plantean algunos padres, uno no puede dejar un no a secas sin darle la posibilidad de qué es lo que reemplaza ese no. Un no no puede ser extenso, no puede ser eh, a largo plazo. Si yo tengo que plantear, no vas a usar el móvil o la tablet durante 6 semanas o nunca más, es un no inexistente. Uno mismo, diríamos, se ablanda y ofrece otra vez la herramienta. Uno tiene que decir algo muy concreto que el padre, la madre o los cuidadores puedan cumplir. Es fundamental que el primero que debe cumplir la regla o la norma sea el adulto. Si el adulto no puede cumplir con la norma, no es una norma, no es una regla. Es simplemente porque me salió en ese momento y lo dije de una manera impulsiva, que es lo que queremos evitar en el adolescente, diciéndole: no vas a ver televisión, no vas a usar la tablet, no vas a ver la computadora durante un mes. ¿Puedo yo, como adulto, sostener esa norma? ¿Puedo yo, como adulto, sostener esa regla? ¿No es más fácil decir hasta después de la cena no hay computadora? ¿Hasta el ordenador no se prende hasta después de la cena? Cuestión de que sé que esa regla que estoy imponiendo yo como adulto la voy a cumplir. Justamente creo que es muy importante tener en cuenta que el control y la función ejecutiva pasa primero por el adulto. Quizás ustedes pensaron, vamos a hablar mucho del adolescente. Sí, estamos hablando mucho del adolescente, pero también tenemos que pensar que muchos de los adolescentes conviven en un marco que puede estar desordenado. Por lo tanto, el orden es primero del adulto, la función ejecutiva es primero del adulto, para luego que este adolescente o estos adolescentes puedan realmente imitar esa posibilidad de ejercer su futura adultez de esa manera más acorde con lo compartido, más acorde con lo social, más acorde con el otro. Pensemos que nos formamos, nuestra personalidad no es a solas, sino soy yo con el otro conmigo, y es en esta ida y vuelta, en este intercambio permanente entre el otro y yo, formamos el nosotros. Y en ese nosotros es donde se va a dar
la posibilidad de un adecuado uso, no solamente de las redes sociales, de Internet, sino de todo aquello que el adolescente requiere para su crecimiento y desarrollo. Sociedades sanas, sociedades saludables, son aquellas que formamos los adultos con niños y adolescentes que pueden evidentemente continuar con valores y que pueden continuar con construcciones sociales que sean no solamente valoradas por sí mismos, sino también valoradas por sus pares. Sus pares son puntos de apoyo muy importante, pero esos pares que son apoyo muy importante también requieren de otros adultos que acompañen. Así que les digo muchas gracias. Ahí podemos seguir continuando con nuestro intercambio,